Buenas tardes, entonces somos Juan David Zúñiga, Julián Molina y Luis Rincón, estudiantes de Ingeniería Mecánica, y esta es la segunda entrega del proyecto final de Señales y Sistemas 1. La información más detallada se encuentra al final del video. Entonces, el primer punto dice, implementar un algoritmo en MATLAB para grabar una señal de audio de 5 segundos de duración a una frecuencia de muestreo de 11.025 Hz, graficar la señal en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Entonces, para implementar ese primer punto, el código que usamos es el siguiente. Este código está enfocado más que todo hacia el segundo punto, debido a que el segundo punto es básicamente hacer el primer punto tres veces, ¿sí? Básicamente esta primera línea de código lo que hace es crear el archivo sobre el cual se va a guardar el audio. Tiene en cuenta la frecuencia de muestreo, el número de bits. Esta segunda línea nos permite grabar el audio como tal, y son 5 segundos de audio como dice el punto. Esta línea transforma la información del audio a un vector, el cual ploteamos contra este vector de tiempo que va hasta 5 segundos y tiene pues el mismo número de elementos que nos quedan en el vector Y, donde está la información de la señal, para poder plotearlo. Esta línea hace la transformada rápida de Fourier para pasarla al dominio de la frecuencia. Como quedan valores complejos, le sacamos la magnitud y la fase, que es lo que en últimas se plotea. Entonces los resultados que obtuvimos son estos. Este es el mensaje grabado por uno de nosotros. Lo podemos ver la amplitud ya con respecto al tiempo, va de 0 a 5 segundos. Esta es la magnitud que obtenemos. Es simétrica y esta es la fase. La magnitud, la información que contiene es principalmente de potencia, sí tiene que ver mucho con la intensidad de la voz, y la fase sí contiene la información más del mensaje como tal y del timbre. Esto lo veremos más en detalle en los siguientes puntos. Ya entrando en el segundo punto, aquí podemos ver las diferentes señales grabadas por cada uno de nosotros, es el mismo mensaje, por lo que la forma de la onda no varía tanto, sino que las diferencias son principalmente de retardos y de intensidad. Esta es la misma información, pero sobre una misma gráfica. Aquí se puede constatar que en efecto las diferencias no son tan agresivas. Hay algunos retardos y pues en intensidad sí hay diferencias. Esa es la magnitud de cada una de los mensajes. La forma de las ondas no varía tanto, la principal diferencia es la escala, debido a que cada uno de nosotros pues se expresa con una intensidad de voz distinta. Es la misma información sobre una misma gráfica para poder verificar pues lo anteriormente dicho, y las principales diferencias son más que todo de escala y no de forma. Estas son las fases. Si bien es el mismo mensaje, podemos ver que hay ciertas diferencias en cuanto a la fase, y eso se debe principalmente al timbre de voz con el que cada uno de nosotros se expresa. Esta es la misma información pero sobre una misma gráfica para poder compararlo de forma más óptima. Bueno, y continuando con el análisis del punto 3, el código que vamos a usar para los cuatro puntos del punto 3. Esta es la primera gráfica de la primera función que grabamos. Vemos que la función es un desfase en el tiempo, vemos que son exactamente tienen exactamente el mismo comportamiento. Esta es su magnitud, vemos que la magnitud comparada entre ellas es básicamente la misma, no hay grandes diferencias. En la fase sí se pueden apreciar grandes diferencias, pues la segunda tiene un factor de multiplicación que es una exponencial, entonces tiene un comportamiento muy tanto distinto de la primera, la superior, así como vemos en esta gráfica. Bueno, el segundo punto consistía en grabar una oración y después grabarla intercambiando las palabras de esta misma.
vemos que los picos en la oración tienen unas partes son similares cuando las palabras se cambiaron. Esos picos se parecen entre sí. Vemos que la magnitud entre las dos no cambia, pues es básicamente el mismo tono y básicamente la misma oración, entonces esperamos que no hubiera ningún cambio. En la fase tampoco hubo gran cambio, pues como estamos graficando en orden de la frecuencia, eh, la fase no se ve muy alterada porque a pesar de que las palabras están en distinto orden, siguen siendo las mismas palabras, entonces no hay gran cambio en su fase, sigue siendo la misma frecuencia. Para el tercer punto, del punto 3, hay que variar la intensidad con la que uno decía una oración. Entonces aquí en la parte superior vemos la oración original, en la mitad vemos la oración con una alta intensidad y la inferior es con una baja intensidad. Aquí las ponderamos las tres y vemos que efectivamente el cambio se ve más que todo en la amplitud, la forma de la onda no se altera en gran medida. Como vemos, la amplitud es lo que varía, la magnitud de la onda. Aquí las tenemos comparadas y vemos que es muy similar su magnitud. También hicimos un experimento que fue coger la grabación original y sencillamente ponerle un factor de multiplicación a la magnitud. Así vemos que tienen exactamente la misma forma, sino que cambia efectivamente su magnitud, no su fase como vemos en estas gráficas. Es muy similar el comportamiento entre ellas. Aquí cuando las ponderamos las tres vemos que si bien tienen ciertos cambios, tienen como una tendencia a tener la misma forma. También hicimos el ensayo de ideal respecto a la fase y vemos que la fase es básicamente la misma en las tres, no tiene gran cambio. El último punto, el punto 3, correspondía a repetir una palabra varias veces a lo largo del tiempo. Vemos que arriba repetimos 3 veces, luego 5 veces y luego 7 veces. La magnitud de ellas no cambia y pues es de esperarse porque sencillamente estamos repitiendo la misma palabra con un tono similar. Entonces no hay gran cambio en su magnitud. La fase, sí vemos que hay variación y esto lo atribuimos a que como es la suma de de varios desfases en el tiempo de la misma palabra, vemos que en la fase se puede alterar debido a estos factores exponenciales por los que estamos multiplicando las funciones. Y con esto Para elaborar el punto número 4, entonces inicialmente obtenemos dos señales a través del código que mis compañeros ya han explicado. Inicialmente lo que debemos hacer es intercambiar sus fases. Gráficamente digamos, no se comprende muy bien, pero entonces vamos a escuchar la comparación de los sonidos para poder evidenciar su cambio. Acabo de salir de clase, ya voy para la cafetería a tomar el almuerzo. Me gustaría comer un churrasco con papas. Ese es el audio 1, ahora vamos a ver el audio 2. Solo Nacional, todo bonito, todo bien, Nacional a morir, gente más irresponsable, hombre. Solo Nacional, todo bonito, todo bien, Nacional a morir, gente más irresponsable, hombre. Al intercambiar las fases nos podemos dar cuenta que se puede entender el mensaje, pero hay un leve ruido atrás que es el intercambio de las magnitudes. Acabo de salir de clase, ya voy para la cafetería a tomar el almuerzo. Me gustaría comer un churrasco con papas. Como segundo paso lo que debemos hacer es poner la fase 0 de las señales. Entonces lo que hacemos sencillamente es plotear la magnitud de las señales. Es decir, lo que vamos a hacer es a perder el mensaje. Como lo podemos ver acá en estas gráficas, únicamente se evidencia la magnitud y lo que se hace es que se pierde el mensaje, únicamente se escucha el sonido de fondo. A continuación, lo que vamos a hacer es ahora dejar la magnitud constante de las señales y lo que tenemos, podemos ver aquí estas gráficas. La magnitud constante en este caso es de 500 y en este caso es de 0,2. La fase y el mensaje se comprenden, pero digamos que mantiene fija la potencia que se le está imprimiendo a la señal. Y como último lo que vamos a hacer es el cambio del signo de la fase.
lo que obtenemos básicamente es que se reproduce al revés la grabación. Es decir, tenemos una señal que podemos ver que se está intercambiando su signo. Bueno, continuamos con el punto número 5, en el cual necesitamos aplicar un filtro ideal pasadas y pasaltas a una señal pregrabada. Obtenemos la señal que en este caso tiene duración 10 segundos. Aquí podemos ver la señal grabada en tiempo, vemos el filtro en el dominio del tiempo y después vemos la señal al aplicarle el filtro. Aquí podemos ver las mismas, pero con el filtro pasabajas. Todo esto está en el dominio temporal. Cuando analizamos en el dominio de la frecuencia, podemos ver que el filtro, en el caso de las pasabajas, lo que nos permite únicamente es ver las frecuencias que son menores a 3000 Hz. En este caso la gráfica solo tiene sentido de 0 a 6000 Hz, pero respetando la periodicidad de las señales, es que podemos ver todo el espectro dentro de la gráfica. Para el caso de la fase, de igual manera vemos la señal, la fase de la señal original en la parte superior y vemos que en el caso de las pasabajas podemos ver hasta 3000 y en el caso de las pasaltas vemos de 3000 a 6000. Esto es lo que tiene, digamos, una coherencia en la práctica. Bueno, para esta última parte, el punto 6, lo que se hace es, se hizo manualmente, se encontró la expresión para el filtro, esta expresión se introdujo a MATLAB, aquí la podemos observar. Se le aplicó de dos formas a una misma señal de audio de 10 segundos. Se le aplicó el filtro directamente desde el dominio de la frecuencia y se le aplicó directamente desde el dominio del tiempo. Los resultados que podemos obtener fueron, bueno, primero este es la fase y la magnitud del filtro. Este es el filtro en el dominio del tiempo y los resultados que podemos ver en ambos casos fueron idénticos. Suena básicamente así. Como podemos apreciar, es bastante evidente el filtro. Este se obtuvo con una constante de 0.03 segundos. También se hicieron iteraciones con otras constantes, pero en últimas la conclusión es que no es necesario aumentar la constante porque ya con esa se obtiene un eco perceptible. Listo.